Buenas tardes con todos chicos, en esta oportunidad vamos a hacer el curso de geometría, el tema va a ser polígonos 1. Vamos a ver la primera parte, coloquen el título todos, es polígonos 1, ¿ya? Entonces vamos a ver en sí qué es un polígono. Un polígono es el conjunto de todas las figuras. Un polígono puede ser un triángulo, un cuadrado, un cuadrilátero. Acuérdate que los cuadriláteros son la suma de todas las figuras de cuatro lados, ¿no? Entonces acá está, mira, un polígono es el conjunto de todas las figuras geométricas, es decir, triángulo, rectángulo, puede ser un cuadrado, puede ser un pentágono, hexágono, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdate que polígonos es el conjunto de todas las figuras geométricas. Entonces, obviamente que las figuras comienzan de tres lados, no puede haber figuras de dos lados. ¿Cómo es eso, profe? ¿Cómo no puede haber figura de dos lados? Mira, y si yo he visto el ángulo recto. Ese tiene dos lados. Mira, profesor, acá veo el ángulo recto. Tiene, acá sería el lado uno y acá sería el lado 2. ¿Cómo es eso, profe? No entiendo. Eh, Cuando se le llama figura geométrica, tiene que ser cerrada, así como el triángulo, rectángulo, cuadrado. No puede ser abierta, así como esto. Y aparte, esto de acá es un ángulo, no es una figura geométrica, es un ángulo. Entonces, los polígonos es el conjunto de todas las figuras geométricas, ya sea como el triángulo, rectángulo, pentágono, cuadrado, hexágono. ¿Ya? Muy la parte de la definición que ya la hemos visto, así es que vamos a saltearnos esta partecita, ya no se copia, obviamente. Es una figura cerrada, obviamente que todos los polígonos son figuras cerradas, ¿no? Obviamente. Esta partecita ya no se copia. Algo que interesante para hacer eso es que un vértice de acá es un punto, ¿no? Un punto. Y ese punto es la unión de dos rectas, así como vimos en trazado de figuras. Tenemos esta recta de acá y tenemos esta recta de acá. Todos los puntos que son unión de dos o más rectas se les llama vértice. Ah, ya, profesor, muy bien. Entonces, este punto de acá también es un vértice. Este punto de acá también es 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 vértice. Entonces, quiere decir que los vértices del polígono son A, B, C, D y F. Y hay algo que quiero que se grabe, que el número de vértices es igual al número de lados, ¿ya? Es igual al número de lados. El número de vértices es igual al número de lados, ¿ya? Entonces, es una figura cerrada. Muy bien. Ahora sí, traten de copiar esta parte de acá. ¿Ya? Traten de copiar esta parte de acá. Es que el número de lados es igual al número de vértices. O sea, si un polígono tiene tres lados, va a tener tres vértices. Si tiene cinco lados, va a tener cinco vértices y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, los polígonos son figuras cerradas, ¿ya? Pero así como los triángulos y los cuadriláteros que hemos visto, los polígonos tienen ángulos internos. ¿Cómo es eso, profesor? Ángulos que están dentro de la figura. Y también tienen ángulos externos, o sea, ángulos que están afuera de la figura. Entonces, lo rescatable también acá es que aparte de tener ángulo interno y externo, estos dos forman un ángulo llano. Quiere decir que suman 180 grados. Estos dos de acá también, estos dos de acá también, estos dos de acá también, todos, profesor, todos. Todos. Por eso acá dice, un ángulo interno más un ángulo externo suman 180 grados. Si eso se cumple cuando son seguidos. Ah, ya, profesor, muy bien. Entonces, cuando son seguidos, se les dice que suman 180 grados. ¿Ya? Entonces, hay que saber reconocer cuáles son los ángulos interiores y cuáles son los ángulos exteriores en un polígono. Acuérdate que este de acá es un polígono, pero tiene 6 lados. Estamos hablando de un hexágono, ¿ya? Muy bien. La clase de polígonos, ya son 5 en total. Vamos a ver la clase de polígonos.
En este caso tenemos el polígono convexo, que más allá de la teoría que no la van a copiar porque se van a demorar un montón, quiero decirles que un polígono convexo es cuando yo trazo, ya, es cuando yo trazo una línea en el cual solamente se parten en dos puntos. Es decir, acá tengo un punto 1 y acá tengo un punto 2. Cuando se parten en dos puntos, se le llama polígono convexo. Ahora, cuando tengo otra figura y yo trazo y se parte en más de dos puntos, o sea, acá tengo un punto, dos puntos y el último tres puntos, se le llama polígono no convexo. Pero siempre y cuando tú tienes que trazar en la parte más complicada de la figura. Si tú trazas acá, obviamente no vas a decir que es convexo, ¿no? Porque tiene dos. No, 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 tú tienes que ver la parte más complicada, donde hay más puntos que trazar, ¿ya? Entonces, en esta parte van a copiar, pero ya no los enunciados, ya no las definiciones, sino van a copiar clases de polígono, polígono convexo y el gráfico. Polígono no convexo y el gráfico, ¿ya? Porque si no... Entonces vamos a continuar con ver la clase de polígonos. Hemos visto polígono convexo, polígono no convexo. Ahora vamos a continuar con los polígonos equiláteros, polígonos equiángulos y polígonos regulares. Entonces, los polígonos equiláteros, es decir, aquellos polígonos que tienen lados iguales, o sea, lados de la misma longitud. Quiere decir que acá es A y A, y acá también B y B, ¿no? Varias veces. Lados iguales. Este es un polígono convexo y un polígono no convexo. Acuérdate, equilátero, lados iguales. Ahora, tengo un polígono equiángulo. ¿Qué quiere decir equiángulo? Ángulos iguales, ángulos internos congruentes. Quiere decir que los ángulos de adentro son iguales. Y tengo un último tipo de polígonos que es el polígono regular. ¿A qué se refiere con regular? Es la fusión del equilátero con el equiángulo. Entonces quiere decir que este polígono es equilátero y equiángulo a la vez. O sea, tiene lados iguales y también tiene ángulos iguales. Hay que prestarle mucha atención a este tipo de polígono, por favor. Entonces, ustedes, a ver, acuérdense, mira, vuelvo a repetir que estos de acá eh, son sus lados del nombre de esto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 20, ¿no? Entonces yo voy a escoger acá, en primer lugar voy a escoger el triángulo, ¿ya? El triángulo tiene tres lados, ¿ya? Entonces, profesor, ¿el triángulo tiene tres lados? Claro, obviamente que sí, le voy a colocar acá suma de ángulos internos, sería, la fórmula me dice que va a ser 180, acá está la fórmula, mira, acá está bien grande, 180 por n menos 2, pero n ¿cuánto vale? 3, 3 menos 2. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es resolver primero el paréntesis. Sería 180, 3 menos 2, 1. Entonces la respuesta es 180 por 1, que sale 180. Profesor, no entendí. Una más. Ya, vamos a hacer una más. ¿Ya? Ahora, ya no vamos a hacer el triángulo, ahora nos toca quién, el cuadrilátero, el siguiente, ¿no? Ya hemos hecho el primero que es el triángulo, ahora toca hacer el cuadrilátero. Vamos a corregir acá. En cuadrilátero, el cuadrilátero tiene cuatro lados. Coloco acá n igual a 4. Entonces la fórmula va a ser la misma, pero sería 180 por 4 menos 2. Primero se hace el paréntesis, 4 menos 2, 2. Y 180 por 2 sería 360. Ah, ya, profesor, muy bien. Ahora, una más para que no quede dudas. ¿Ya? Pentágono. Ahora voy a hacer el pentágono. El 5. Profesor, ya, vamos a copiar lo mismo.
obviamente vamos a copiar lo mismo y le voy a colocar acá pentágono. Pentágono. O sea, quiere decir que ¿cuánto vale n? N vale 5. Entonces, quiere decir que la suma de ángulos internos sería 180 por 5 menos 2. Y 5 menos 2 sale 3. No dejen en 180 por 3, ¿ah? Entonces, 180 por 3 sería el valor de 540. Así lo dejan. Yo he hecho los 3 primeros, ¿ya? Ustedes van a hacer a modo de práctica, van a hacer el 6, 7 y 8. Y estos de acá, que lo voy a colocar de azul, desde el 9 hasta el 20, van a ser como tarea. Ya, esto de acá le vamos a poner acá, tarea. Ya, no se olvide que esto de acá queda de tarea. El de arriba es como una práctica dirigida que ustedes siempre tienen. Y el otro es tarea. Ya acá lo voy a poner P de práctica. ¿Cómo se resuelve? Así como yo lo he hecho. N3, N4 y N5. Ahora te falta 6, 7, ahí así. ¿Ya? Muy bien. Esa es su tarea.